Me alegra que esté estudiando conmigo esta serie titulada Ejercicios para la Piedad. Mi anhelo es que aprenda a ser íntimo con Dios. Por eso le estamos enseñando a tener intimidad con el Todopoderoso. Estamos estudiando todavía mi conferencia titulada La obligación del cristiano, mantener la intimidad con el Todopoderoso. Esta es la octava parte que inicio con este importante principio. Ninguna persona debe confiar en alguien que no conoce. Y la razón principal por la que debemos confiar en Dios es que Él es digno de nuestra confianza. Solo podemos ser íntimos con Dios cuando realmente confiamos en lo que la Biblia enseña que nuestro Dios es y cómo nuestro Dios obra. ¿Ama usted a Dios? ¿Tiene fe? ¿Se emociona en su fe? ¿Conoce la verdad y confía en Dios? Nuestro primer acto de fe y confianza que nos permite depositar la confianza en el Dios revelado en la Biblia es creer que las Escrituras realmente son palabra de Dios, que nos revelan todo lo que Dios quería que conozcamos acerca de Él. No conocemos todo de Dios, sino todo lo que Dios decidió revelarnos. Estudiamos anteriormente que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas y temer a Dios. Enfoquemos ahora en nuestra tercera obligación. ¿Cuál es? La confianza en Dios como Él exige. Esto es muy importante también. No existe ninguna otra revelación divina que cubra todas las necesidades humanas, como la revelación de la inerrante palabra de Dios. La Biblia es palabra divina inspirada. No es producto del pensamiento humano. Por eso algunos que quieren interpretarla a su manera no han entendido la importancia de la interpretación bíblica. La Biblia debe ser nuestra única regla de fe y conducta. Confiamos en la palabra de Dios cuando la utilizamos como la respuesta divina a todas nuestras necesidades humanas. Los cristianos no estamos exentos de enfermedades, de crisis, de angustias, de aflicciones, tampoco de la muerte. Todos los cristianos tenemos que elegir cuál será nuestra respuesta frente a toda circunstancia, sea la eventualidad sencilla o complicada. La palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios y debe ser el único fundamento firme y confiable. Todas las respuestas fuera de la verdad revelada no nos permiten vivir con alegría la vida que por Dios fue soberanamente diseñada. Tampoco podemos conocer a Dios para confiar en Él como Él demanda. La Biblia no es la palabra de Dios solo porque los cristianos lo decimos. Los pastores dicen que es palabra de Dios. No es palabra de Dios solo porque así lo enseñamos, sino porque el mismo Jesucristo, también los apóstoles, y aún el mismo texto revelado, certifican que la Biblia es palabra de Dios revelada en forma soberana para que nos guíe en todas nuestras decisiones y en todas nuestras necesidades humanas. La Biblia lo dice, Dios lo dice, Jesús lo dijo. El libro de Dios es la voz de Dios. Si Él se hiciera visible y nos predicara su mensaje, no estaría en oposición a las enseñanzas bíblicas. Su opinión, su consejo, sus demandas, sus deseos, sus advertencias. La misma mente de Dios está en las Sagradas Escrituras. Esas son extraordinarias razones para que la revelación bíblica sea amada, investigada, estudiada, interpretada y aplicada sabiamente. Si usted no recibe ayuda para entenderla, no va a entender. Nuestra fe sincera de que la Biblia es la palabra de Dios nos debe conducir a querer conocer a Dios y entenderle, porque sin conocer quién es, cómo actúa, qué espera, qué es lo que Dios rechaza, qué es lo que nuestro Padre Celestial acepta, sin conocer nada de ello, no podemos desarrollar nuestra confianza. Nuestra confianza la obtenemos cuando creemos lo que la Biblia nos revela sobre Dios. Obtenemos confianza cuando comprendemos que, a diferencia de los hombres,
Dios nunca miente. Dios nunca deja de cumplir sus promesas. La Biblia nos afirma en el Antiguo Testamento que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dice la Escritura en Números 23, 19. Observe lo que la Biblia nos revela de Dios. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación, dice la Biblia. Y agrega, Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Agrega el escritor, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y agrega, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo, dice. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué extraordinaria declaración en el libro de Hebreos capítulo 6. Podemos confiar en Dios si creemos, si tenemos fe que la Biblia es la palabra de Dios que nos revela todo lo que necesitamos conocer de Dios para poder tener intimidad, la intimidad que Dios demanda. El escritor de Hebreo nos dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Note, vivieron su fe, vivieron la verdad. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Por la fe creemos ello. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11, 1 al 3. ¿Podemos confiar en Dios? Pues la Biblia nos revela qué planes son perfectos, santos y justos. Él dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, aquellos que son llamados conforme a su santo propósito, como dice Pablo escribiendo a los romanos. Si nos esforzamos por conocer a Dios a través de su palabra, veremos lo que la Biblia nos revela, que Él es digno de nuestra confianza. Nuestra confianza crecerá día a día. Conocerlo es confiar en Él. La Biblia nos ordena, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. De esa manera podemos vivir en una relación saludable con nuestro Señor. No podemos confiar en nuestro cónyuge, tampoco en Dios, si no tenemos una relación de amor íntimo. La fe es absolutamente vital para desarrollar nuestra confianza y para caminar con Dios y tener una comunión cercana con Él. Podemos ser íntimos con Dios cuando confiamos, pues cuando le conocemos, cuando conocemos lo que la Biblia nos enseña, cuando hombres de Dios nos enseñan que Él siempre piensa mejor que nosotros. Note lo que dice el profeta, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor.
y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto es lo que declara el profeta Isaías. Queridos, es por eso que existen ocasiones en que nuestras ideas humanas no coinciden con los planes divinos. Allí es cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, porque nuestros pensamientos no son los de Él. Pero podemos confiar. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nuestro Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Cuarto, el abandono de los impedimentos de la intimidad. Estamos estudiando cómo ser íntimos con Dios, amarle, temerle. Dios siempre quiere tener intimidad. Nosotros somos los que la impedimos. Y para mantenernos en comunión con Él, Dios planificó un camino. Debemos abandonar todo lo que impida nuestra cercanía. Todo lo que impida que los pecadores salvados tengan relación con el Dios Santo que nos salvó. Dios siempre está listo para recibirnos, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Por eso el escritor de Hebreos dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, note la invitación. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Ya no necesitamos de un sacerdote que ofrezca sacrificio. Nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Por eso podemos tener comunión. La sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hebreos 12, 21 y 22. Si el escritor de esta carta, al escribir inspirado por Dios, tiene una mente simple, su meta es sencilla, es profunda, es elevada, es santa y alegre. ¿Y sabe cuál es? Es que comprendamos que podemos ser cercanos a Dios, que nos está esperando, no por nuestros méritos. Noten lo que comunica tan claramente. No solo que tenemos un sumo sacerdote que está en control de la casa de Dios, sino que nos dice que podemos entrar directamente a la presencia, pero debemos hacerlo conforme a las indicaciones de quien nos invita a entrar. Él pone las reglas. ¿Cuál es el llamado entonces del que pone las reglas? Por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Cumplamos lo que creemos, vivamos nuestra fe. Agrega, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, alejémonos. No, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué dice? Porque allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tal vez la está necesitando ahora. Y tiene de Dios esta invitación amorosa, pero Él exige abandono de impurezas. Nos acercamos a Él para que Él nos quite las impurezas, para que podamos ser íntimos con Él, porque Él hizo provisión. Derramó su sangre nos limpia de todo pecado. Dios nunca nos abandona, no nos cierra la puerta cuando somos impuros, nos ve puros por la sangre de Cristo y nos podemos acercar para purificar nuestra vida, confesando, pidiendo perdón, siendo perdonados por Dios, abandonando los pecados. Tenemos nuestro mediador, sumo sacerdote, que intercede por nuestros pecados, que comprende nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo y nunca pecó. Querido, es por sus méritos que podemos acercarnos, como dice, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y si lo hacemos,
independiente de lo que haya hecho. Acérquese, allí recibiremos su misericordia. Encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Si hoy es cuando lo necesita, acérquese, pida perdón a Dios. Así que el único mandamiento, la única exhortación que recibimos en Hebreos de capítulo 10 es acercarnos a Dios. El gran propósito de este escritor es que nos acerquemos a Dios, que tengamos comunión con Él. Que no demos por sentado una vida cristiana lejos de Dios. Que Dios no sea un pensamiento distante, sino una realidad cercana, presente, en su momento de oración, cada día, su momento de intimidad con Él. Que experimentemos lo que los viejos puritanos llamaron comunión con Dios. Este acercamiento no es una acción física, es un acto invisible del corazón que llora, que se alegra, que disfruta, que puede realizar estando en su trabajo, en un templo, estando absolutamente quieto mientras está en la cama de un hospital o escuchando un sermón. En este momento, Dios está en comunión con nosotros. Acercarse no es siempre ir de un lugar a otro. No es ir a meterse a una montaña de oración, hágalo. Es dirigir el corazón hacia la presencia de Dios, quien está tan distante como el lugar santísimo en los cielos y sin embargo tan cercano como la fe que tenemos de que es omnisciente, omnipresente, omnipotente y que nos ama. Es acercarse porque estamos cerca, pues los no creyentes no han sido redimidos. Solo pueden acercarse a Cristo si el Espíritu les provee de la fe para que busquen a Dios por medio de Cristo, para que busquen la salvación. Pero nosotros, los creyentes, tenemos que acercarnos con un verdadero celo por cumplir lo que Dios nos ordena. Cuando usted se acerca a Dios, disfrute, tenga su momento de alegría, de llanto, de júbilo. Observe lo que escribe el apóstol Pablo a los que eran parte del pueblo de Dios, pero no querían acercarse como Dios ordena. Les dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Eso es lo que el apóstol quería. Yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Dios envió a su Hijo, murió por nosotros, nos justificó por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso podemos acercarnos a Él. Por eso podemos acercarnos, porque Él proveyó de este camino, Él nos limpia, Él nos salva. No nos acercamos sin pecados, porque siempre pecamos. Nos acercamos porque tenemos a alguien que pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando nos deseamos acercar, pedimos perdón por esos pecados. Al final del día, pídale perdón al Señor por sus pecados. La sangre de Cristo le limpiará. Es por eso que nos dice el escritor de Hebreos, acérquense, acérquense. En Cristo ustedes, los que están siendo santificados por el Espíritu, día a día, ya son perfectos delante de Dios. Acérquense, tienen pecado, acérquese, pida perdón, confiéselo. Acérquese a Dios con un celo apropiado, pues Pablo enseña que hay un celo que no es conforme al pleno conocimiento. Y un celo que es conforme al pleno conocimiento de Dios. No se acercan como dicen los judíos. Ese celo es importante. Los israelitas no lo tenían. Pablo dice, ellos tenían un gran entusiasmo por Dios. Es lo que pasa con muchas personas que viven de emoción tras emoción. Entusiasmo por Dios. Pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios,
quieren acercarse a Dios a su estilo. Es un celo para acercarnos a Dios, un celo por estar bien con Dios, por disfrutar una relación con Dios. Es un deseo ardiente por tener cercanía. Y no para solo llenarlo de peticiones. Dame, 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 dame. No, no es para vivir pidiendo milagros cuando tiene necesidad. Dinero cuando lo malgasta, lo invierte mal, lo malgasta. Salud cuando ha hecho un desastre de su vida. Es más que eso. En otras palabras, la idea central de este texto es que debemos tener celo por estar cerca de Dios. Y cuando pecamos, también tenemos un celo por acercarnos a Dios y quitar lo que impide nuestra intimidad con Él por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Debemos acercarnos incluso en esos días en que no tenemos ánimo, cuando nos sentimos derrotados o apagados, sin vida. Su vida va a ser cambiada. Debemos acercarnos a Dios para decirle lo que Él ya sabe, pero quiere que tengamos intimidad y se lo digamos. Es ir a Él en oración y decirle, Señor, estoy contento, estoy feliz, estoy apagado, no tengo alegría, me siento frío, me siento contento, me siento amargado, me siento lejos de ti. Solo hay una esperanza para que salga de esta fosa en que me encuentro y es estar cerca de ti, Señor, yo anhelo estar. Vengo a ti tal como soy. Ten misericordia de mí, tócame con tu fuego y enciéndeme nuevamente en mi intimidad contigo. Conclusión. El verdadero cristiano peca, pero no vive pecando. Y cuando peca busca confesar sus pecados y abandonar sus actos de maldad para volver a tener comunión con su Salvador y su Señor, que lo espera con los brazos abiertos para restaurar la intimidad. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Cada día dedique tiempo. Gócese en su Salvador. Nosotros estamos listos a ayudarle si no sabe cómo hacerlo.